Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, hoy es 2 de octubre y vamos a dedicar la sección del día de hoy a las mujeres que participaron en el movimiento estudiantil de 1968, pero previamente me gustaría presentarles a la maestra María Eugenia Espinosa Carvajal. Ella tenía 18 años cuando en 1966 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar la licenciatura en Historia. Ella es maestra normalista, ya trabajaba en una primaria en el Internado Nacional Infantil. Ella recuerda cómo hacía su material didáctico mientras estaban las asambleas y mientras estaban las discusiones del Consejo Nacional de Huelga, ella como integrante. Después, ella también forma parte en 1971 del CCH Vallejo, fue de las que está preparando los contenidos curriculares de las academias de sociales, y ya después en Veracruz se dedica a la formación de docentes para telesecundarias, es decir, toda una vida dedicada a la docencia y también dirigente del Consejo Nacional de Huelga. Escuchémosla. Bueno, yo creo que el 68 me dejó todo. Es un movimiento que te siembra en el problema de la desigualdad, de la falta de libertades, de la represión. O sea, me confirmó que la sociedad mexicana que yo veía como autoritaria era autoritaria y que era injusta y que era represiva en ese entonces, ¿no? Pero también me dio muchas luces, y las luces son la participación igualitaria, que juntos las gentes, que además habían gentes de todos los sectores, amas de casa, de gentes de los mercados, o sea, fue un movimiento que unió a la sociedad mexicana en la Ciudad de México, en sus alrededores, pero también al país, de tal manera que esa enseñanza de que juntos podemos hacer grandes cambios, me quedó para siempre. Sí vale la pena. Volveré a hacerlo, sin lugar a dudas. Volveré a estar ahí. Sí, sin lugar a dudas. Volveré a tratar de escribir esa historia. Desde aquí un saludo a la maestra María Eugenia, toda una vida dedicada a la docencia y al movimiento de 1968. Estoy segurísima que está viendo este momento, no se pierde la sección, maestra María Eugenia, les digo, toda una vida dedicada a la docencia. Y bueno, como líder y como representante del Consejo Nacional de Huelga, ahora sí escuchemos también la cápsula de las mujeres en el movimiento de 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, sobre el edificio Chihuahua de Tlatelolco, una mujer estudiante, Mirtocleya González, delegada del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Técnica Industrial, Wilfrido Macié del IPN, fungía como maestra de ceremonias del mitin estudiantil. Tras los primeros disparos, cayó herida por una bala que le rozó la mano y fue detenida e interrogada por la policía varios días en Tlaxcuaque. Tuvo que ser trasladada a un hospital en el que una enfermera la ayudó a escapar. Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, y Roberta Avendaño, la Tita, también delegada del CNH, fueron más tarde secuestradas y trasladadas primero a Lecumberri y luego a Santa Marta, Acatitla, donde permanecieron presas 2 años. Durante el movimiento estudiantil de 1968, las figuras masculinas alcanzaron una mayor presencia mediática. Sin embargo, las mujeres también actuaron e hicieron valer su voz en las decisiones políticas del movimiento, y muchas veces tuvieron que empezar por romper los esquemas desde las asambleas y ante sus compañeros de lucha. Mirtocleya González recuerda: al principio, los compañeros querían que me quedara en la cafetería para que les hiciera de comer, pues yo era la única mujer. Sin embargo, no acepté. Yo quería conocer cómo estaban organizados y quiénes participaban en el movimiento. Fue cuando me presenté ante el CNH y fui aceptada como representante de mi escuela. A pesar de ser un movimiento mixto, el Consejo Nacional de Huelga fue un espejo de las desigualdades de género. Según recuerda Adriana Patricia Corona, otra de las representantes y sobreviviente del 2 de octubre, de 350 personas como representantes ante el CNH, aproximadamente había solo 30 mujeres. Muchas estudiantes se enfrentaron también a la oposición de sus familias, pero se involucraron con decisión en la elaboración de volantes, mantas y en la difusión de las demandas estudiantiles. Participaron en las brigadas que recorrían fábricas, mercados y barrios para informar a la ciudadanía.
Recolectaron fondos y ganaron simpatía hacia el movimiento. Se encargaron de imprimir y distribuir materiales de manera clandestina, poniéndose en situaciones de riesgo, lo que evidenció su compromiso con la causa. Las tareas de organización logística también fueron asumidas por mujeres, como la gestión de acopios, la convocatoria a reuniones y la comunicación entre escuelas y facultades, en un contexto donde la represión del Estado limitaba la movilidad. También hubo mujeres solidarias que enfrentaron la persecución por sumarse a la causa. Profesoras, como Ifigenia Martínez, quien, siendo directora de la Escuela Nacional de Economía, levantó la voz en defensa del movimiento estudiantil. Y otras maestras del Politécnico y la UNAM, que apoyaron a los presos políticos, profesionistas como la periodista Elena Poniatowska, quien se abocó a documentar y reconstruir la represión. Madres que defendieron a las y los jóvenes, y vecinas que abrieron las puertas de sus casas para proteger a los estudiantes. La represión del 2 de octubre y los encarcelamientos posteriores no detuvieron la acción de muchas mujeres. Algunas continuaron su trayectoria en la vida académica y política, mientras que otras se incorporaron a las luchas por la libertad de los presos políticos, por las personas desaparecidas o por el acceso a los derechos reproductivos, entre otros movimientos sociales. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un parteaguas en la historia política y social del país. Su crítica al autoritarismo y a la ausencia de democracia marcaron a una generación de mujeres y hombres que tomaron las calles, desafiando la represión del Estado mexicano. El movimiento estudiantil también catalizó una transformación cultural respecto al papel de las mujeres en la sociedad. Muchas de las militantes, madres, profesoras, funcionarias y otras mujeres que se involucraron de manera solidaria con el movimiento, emprendieron caminos más libres y autónomos. A más de 50 años, su legado se expresa en el surgimiento de nuevas generaciones de mujeres organizadas, conscientes de sus derechos y con voz propia en la esfera pública. Y finalmente, a manera de regalo y de recomendación, les recomendamos descargar el libro 1968, Las mujeres del CNH, bajo la sello editorial del INERM. Fue publicado en el año 2023 y son entrevistas a mujeres que formaron parte de este consejo. Podrán conocer las historias de Ana Patricia Corona Vargas, María Eugenia Espinosa Carvajal, a quien escuchamos al inicio, Mirto Cleya González, Rosa Barrientos, Marta Servín, Elena Cárdenas, La Tita, Eugenia Valero. Así podremos conocer cómo su participación política se encaminó también a romper estereotipos de género y lo que implicó que como mujeres estuvieran meses entre la espada y la pared debido a la persecución y a la represión. En resumen, este libro y estos testimonios nos ofrecen varias lecciones sobre lo que es vivir en resistencia frente al autoritarismo. Muchas gracias. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi madre que también estuvo en el 68. Hasta luego, nos vemos mañana.